Safe Productions. Yo sé de que al momento que tú me anuncies, mucha gente se van a pegar a ti, a tu programa, porque, bueno, me conoce que yo soy controversial. Dicen ellos, ¿verdad? No es que sea controversial, sino que yo soy objetivo. Yo no tengo miedo de decir la verdad, no tengo miedo de decir lo que yo pienso, lo que yo creo. Am, el pensamiento es un poquito más amplio, ¿verdad? Entonces, y digo la cosa como lo pienso, como lo creo que es, después de hacer un profundo análisis claro de cada una de las situaciones. Entonces yo me manifiesto y digo esto es así, esto creo que debería de ser así, 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 así. Pero gibeticate y agita, guarda guayala carina, puliligati. Y no sé si pasa también en los otros lugares, ¿verdad? Pero guarda guayala puliligati. Hubo igualdad ya, bravo. Leijini, mulado. Nazi o Garifuna Leji Laulede, ¿no? O sea, no lo mira como un ser humano. O sea, pues siento que no somos tratados como un ser humano por igualdad, ¿verdad? Eso es mentira. Se hace la boja ni ministro, de pecho, la construir las 180 canchas en todo Honduras durante ese periodo que no sé qué. Pero de la badilla, ni aba, a de guti hagere gaino. Tayo wago bailu ya bailar con ministro. Ane allá va cancha jugué. Vea, ¿por qué nuestros hijos son puestos a un lado? Los niños de la Copa Número no lo puede ayudar. En el muti que no lo va a ayudar mientras yo esté, ¿vea? Como yo soy protestante. Cree que él me va a venir a dar algo a mí. No, yo no le pido nada a mí. Yo no necesito nada de él. ¿Verdad? Pero los niños que participan ahí son garífunas, son de nuestras comunidades. ¿Verdad? ¿Por qué no le puede dar un vaso con agua? Pero ni le vamos a hacer la virgen ni le me llamó la tu. ¿Verdad? Pero bien me le digo ya al agua gaira a los ulibotos. Lo le sigue ulida ubafu. Y wageti kit le magai habu abui. Magai habu de ulia gaifuna, ulia gaifuna. Magai habutiwa. Vea, awaja ya darawa maha waha buho bueno achu o maya ni que bombón y vidia boca la hoja de jaula de va a ir a tirarnos una par de discursos bonitos llenos de nada, pero awaja ya te de gayadu. Es una cosa impresionante. ¿Verdad? Entonces, mosu watatio, lo que ya baila viñón y guamalali. Entonces, así va a ser, hermanito. Cualquier cosa yo quedo pendiente. Sí, definitivamente, hermano, no hay infraestructura. Independientemente que los mejores jugadores de las comunidades garífunas hayan salido, de Honduras hayan salido de la comunidad de garífunas. David Suazo, Wilson Palacios, Gilberto Jerónimo Yerbo, bueno, muchos otros garífunas que han salido y que pues han puesto el nombre de Honduras en alto, ¿verdad? Tyson Núñez y todo. Pero ¿cuál es la realidad nuestra? De que la comunidad garífuna sigue siendo utilizado como unos viejos esclavos, ¿verdad? Se usa su fuerza, se usa su vitalidad, se usa su esfuerzo cuando lo necesitan. Y ya después de eso, el garífuna no vale nada, ¿verdad? Porque si tú vas a ver a San Juan, de donde es Albert Elix, es una de las canchas peores que hay, ¿verdad? Otros son los que hacen el negocio, los miles y millones y los venden. Pero de esos recursos no regresa absolutamente nada, hermano, a las comunidades garífunas. No hay infraestructura. Tanto es así que después de 227, ahora vamos por 228 años de haber llegado a Honduras, nuestros aficionados todavía siguen haciendo sus necesidades fisiológicas detrás de un palo de coco. Nuestras hermanas, nuestras amigas, o sea, allá en Igua, ya que Tatanaga ya va faluma, así que necesitamos vamos de. Los jugadores todavía tienen que hacerse una rueda
hermano, para que se puedan quitarse la ropa, para que no le miren las nalgas. Todavía nuestros aficionados lo auxiliaba roula, les aquí tu que faluma, abajicho ni laro campo, ni jañura. O sea, al Estado no le ha importado la comunidad garífuna. Pero también nosotros como pueblo garífuna somos también responsables, porque también nos hemos callado, hemos estado en silencio, no decimos nada de esas cosas. No alzamos la voz por la causa de nuestro pueblo que están oprimidos, dejados a un lado. Y los garífunas que llegan al poder y están en el poder, supuestamente en el poder, también se acomodan a lo que le digan sus amos, porque tienen miedo de decirle a sus amos, mire, amo, esto es lo que está pasando con nuestros pueblos. Y nosotros también, como pueblo, nos quedamos en silencio, no decimos nada. Y si uno habla, te vas a quedar solo con la lucha, porque los demás se callan. Y el silencio significa complicidad. Somos cómplices de todo lo que está pasando. Y cuando digo somos, porque hasta me incluyo yo. Pero tiene que llegar el momento donde los garífunas tienen que abrir los ojos. ¿Por qué tienen una campaña en contra de la Copa Nomada? Tienen una campaña. Y por eso los medios de Honduras no van a pasar nada de la Copa Nomada, de la cosa. No, porque nosotros somos protestantes. Yo nací un protestante, ¿verdad? Yo alzo la voz por la causa de mis pueblos oprimidos. Entonces, cuando alguien es así, entonces no es bienvenido a la fiesta, ¿verdad? Porque tenés que ser un negro agachado, un negrito que solo sepa bailar punta, ¿verdad? Pero ya un negro con contexto que tenga un alto análisis de la situación de nuestra realidad, bienvenido, ¿verdad? Porque yo me he topado con el ministro, me he topado con diputados, me he topado con alcaldes, y yo les digo su par de papadas. ¿Por qué? Porque no puede ser que puedan, si somos parte de ese país, que nos miren con parte y de forma igualitaria, con los mismos deberes, pero también con los mismos derechos. Y esos mismos derechos por lo menos yo no lo he visto, ¿verdad? Tantos jugadores negros que han salido, tantos, y lo que hacen los grandes negocios son los dueños de los equipos. Los grandes negocios, solamente le dan una par de pesos al negrito ahí para que tenga un carro, una casa, bla, 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 y ya. Que al final, hermanos, si tú miras, tampoco son capaces de hacer nada por su pueblo, porque no generan ni siquiera un empleo para emplear 2 o 3 miembros de nuestras comunidades. O sea, bravo, porque yo tengo una mentalidad quizás muy diferente que mucha gente. Yo visualizo el mundo de una forma diferente después de recorrer más de 60 países alrededor del mundo. Entonces, yo miro un mundo diferente, ¿verdad? Para nuestras comunidades, pero somos nosotros los llamados a convertirnos en protagonistas de los cambios de nuestra propia historia como pueblo. No podemos seguir tolerando de ser atropellados, de vivir como estamos, estar conforme y no decir nada. Pues miro un pueblo como muy conformista, que no dice nada porque está conforme, vea que solamente es utilizado cada 4 años que necesitan sus votos. Contratan nuestro grupo de danza garífuna para que le suenen los tambores y que le lleven la gente, ¿verdad? Engañarlos con unos par de litros de guaro y cervezas para ir a votar por ellos, y cuando ya votan, después que votaron, bueno, hasta ahí, porque ya no los vuelves a ver hasta otros próximos 4 años, cuando regresan con sus discursos bonitos, pero llenos de nada al favor de nuestros pueblos. Y nuestro pueblo siempre está ahí, listo para abrirle las manos, para repetir la historia, repetir la misma historia, ¿verdad? Y un pueblo no puede seguir viviendo así. El pueblo garífuna tiene que despertar. Por eso es que admiro a estos negros acá en Estados Unidos, algunos que son brutos, pero cuando desde el momento que le tocan sus intereses, se levantan para reclamar sus intereses, gritan, toman la carretera, y si tienen que usar otro tipo de actos, lo utilizan, ¿verdad? Pero se manifiestan, se hace sentir
cuando tocan a algunos de ellos, los intereses de ellos. Pero lo nuestro, hermanito Ronnie, todavía estamos lejos de esto, muy lejos. Somos un pueblo que no pueden matar, que no pueden desaparecer, como la gente que desaparecieron en Triunfo, ¿verdad? Nos desaparecen, nos humillan, nos utilizan, pero la mayoría nos quedamos callados. Give it luwa tauhani, give it luwa tauhani, give it luwa yanuhani. Hay muchas cosas que tenemos que poner en contexto, ojalá que tengamos esta oportunidad para poder dialogar ampliamente y tratar de llegar a mucha gente, abrir los ojos a muchos y muchos, porque una de las debilidades que tiene el pueblo garífuna es porque no tiene medios por donde informar, orientar, educar y hacer cambios de actitud positiva. Así que los medios que están al alcance de nosotros, hermano, como el tuyo, tenemos que utilizarlo para poder orientar a nuestro pueblo y que nuestro pueblo tome una actitud diferente. Sin duda alguna, Copa Nomada se ha convertido en Honduras como el proyecto juvenil más grande a nivel de la comunidad garífuna, a nivel centroamericano. Y como somos pocos, podemos decir a nivel mundial. No hay un evento de fútbol mejor organizado, más organizado en la historia del pueblo garífuna como lo que es Copa Nomada, ¿verdad? Tratamos de fomentar valores éticos, esos valores éticos y morales, el respeto a la justicia, la ley y especialmente la dignidad humana a través del fútbol, ¿verdad? Que se ha perdido tanto en nuestros pueblos. Y al mismo tiempo, Ronnie, no se trata solamente de quizás promocionar el fútbol ni el rescate de los niños, sino de los jóvenes. Abonado a eso es alzar la voz por la causa de los pueblos oprimidos a través del fútbol. Porque nuestros pueblos están oprimidos, están penosos. Cuando miramos que los políticos manejan 1.000 millones de lempiras, en ese caso en Honduras, 1.000 millones de lempiras para el deporte.